Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con nuevas historias. ¿Han vivido o alguna vez han visitado alguno de esos lugares lejos de la civilización donde el monte parece ser lo que gobierna ese lugar? Creo que la gran mayoría de las personas que han vivido en lugares así tienen alguna experiencia paranormal para compartir, y en esta ocasión, dos hermanos nos comparten sus historias. Si ustedes quieren compartir la suya, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Dicho esto, no demos más vueltas y vayamos con las historias. Les cuento una historia que sucedió en 2020, a finales de año. Yo soy médico. Una antigua mía que es colega viajó a Perú por trabajo. Me contó lo siguiente. Ella estaba atendiendo en una posta o clínica. Para llegar ahí desde el cuarto donde ella residía, tenía que caminar durante 25 minutos en la mañana. Pero de regreso en la noche, ella tomaba un bus contratado por el pueblo para el que atendía. Todo estaba marchando perfecto. Era conocida como una buena doctora. Le tenían mucha confianza. Sin embargo, un día una de las pacientes, que llamaremos Teresa, le recomendó que jamás caminara de noche de regreso a su casa. Que si perdía el bus, era mejor que durmiera en el consultorio. Ella solo la escuchó y le dio las gracias. Sin embargo, un mes después de eso, el bus se descompuso cuando le iba a recoger. No tuvo de otra y comenzó a caminar de regreso, olvidando lo que le había dicho Teresa. Eran las 9 de la noche. Caminaba por la oscuridad. Fue entonces que lo vio. Sintió un olor nauseabundo y vio en una loma a una especie de hombre que parecía un drogado que tenía extrañamente las manos tapando su rostro. Ella lo vio y continuó caminando. Cuando el olor se sintió más fuerte, se dio la vuelta pero no lo vio y continuó caminando. Se dio la vuelta pero no lo vio y continuó caminando adelante, pero él estaba justo frente a ella, con las manos en la cara. Al verlo de cerca, vio que sus manos eran como piedra. Luego se dio cuenta que sus manos, las manos que tenía, eran su rostro. Cerró los ojos y le dijo que se largara. «Déjame en paz», gritó ella. Abrió los ojos y ya no estaba. Siguió caminando aterrada y ya cuando estaba cerca de su cuarto en el pueblo, corrió y, toda nerviosa tratando de entrar, se le cayó la llave. Se agachó y empezó a buscarla. Entonces sintió el olor. Llorando, abrió la puerta de la casa donde vivía, sintió un empujón en su espalda, entre tropiezos cayó dentro del cuarto y por el miedo se desmayó. Cuando despertó ya era de mañana. Vio que la puerta estaba abierta. Corrió a cerrarla y entonces tocaron. Era esa paciente, Teresa. Ella le dijo que sintió el olor del cari-cari. Se sentaron y ya tranquila le contó que en ese pueblo y en otros países deambula una especie de demonio. Teresa le pidió que la acompañara a unas aguas, a un río a 10 minutos de donde estaban. En el camino hacia el río, sintieron el olor. Teresa le dijo, «No mires atrás ni a los lados». Caminaron mirando de frente, agarradas de las manos. Llegaron al río y lo cruzaron. Sabiendo nadar solo un poco, llegaron al otro lado. Estaba algo profundo. Ya estando del otro lado, Teresa sacó una botella y en el agua del río ella virtió el contenido de la botella. Para ella era solo agua. Teresa le dijo que era una botella que contenía su líquido amniótico, que se guardó luego de su último parto. Eso fue muy extraño. Entonces lo vieron, con las manos en el rostro, caminando tratando de alcanzarlas, pero el cari-cari se hundió y ya no salió. Fue muy impactante. Después del shock se lo agradeció. Teresa le dijo que lo más pronto posible regresara a su casa, que renunciara a la posta porque él quería procrear con ella. Se aterró
No pudo decir nada, solo le dijo que tenía un contrato y no podía renunciar solo así. Ella la miró sonriendo. Empezó a caminar hacia el río y ella misma entró al agua del río y no volvió a salir. Ella empezó a gritar y unos pueblerinos llegaron corriendo preguntando qué había pasado. Les dijo que Teresa se sumergió al río y se ahogó. Ellos mismos la miraron extrañados. Le dijeron que Teresa había fallecido hacía 2 meses en el parto de su hija. Ella era esposa de uno de ellos. Se quedó en blanco, solo pensando que ella la había salvado. Fue a la posta, renunció y regresó a casa, a su ciudad. Aquí me contó todo. Usamos el medallón de San Benito y la novena. Lo rezamos muchas veces. Ella jamás fue la misma. Luego me enteré que falleció en la pandemia. Ella me dijo que jamás viaje a donde el demonio la alcanzó. Buenas noches, culto. Es un placer saludarlos. Mi nombre es Jesús Priego. Hace algún tiempo me nació la inquietud de compartir con ustedes esta anécdota. Sin embargo, es hasta hoy que decidí hacerlo, en memoria a mi padre, a modo de poder recordar sus anécdotas. La historia que voy a contarles le sucedió a mi difunto padre. Él solía contarnos esta historia cuando íbamos al rancho de mi abuelo, cuando solo éramos unos niños. El rancho de mi abuelo está ubicado en el estado de Tabasco, específicamente en el municipio de Centro, un estado que se caracteriza por su humedad y verde vegetación, y fue ahí donde sucedió lo siguiente. Mi padre fue un hombre que creció en el campo. Desde niño, él y mis tíos trabajaron la tierra, sembrando cultivos o cosechando árboles frutales, dependiendo la temporada. Criaban animales característicos del campo para su posterior venta, como vacas y aves de corral. Cuenta mi padre que incluso por lo grande que era el terreno, solían ir de cacería o pesca los fines de semana. Eran prácticas comunes en esos años, por ahí de los años 70. Mi abuelo era domador de caballos, y en su rancho era común ver muchos de estos animales. Por la naturaleza de su oficio, mi abuelo enseñó a mi padre y a sus hermanos a montar desde una edad muy temprana, y a no tener miedo a los mismos. Les inculcó a tenerles respeto y a crear vínculos de obediencia, puesto que los usaban para transportarse o para trabajar con los animales. Era común que en temporada de cosecha se turnaran por las noches para dar recorridos de vigilancia por los corrales y los sembradíos, pues había la posibilidad de que personas de ranchos vecinos entraran a robarse los frutos o incluso anteriormente se habían atrevido a desaparecer algunos animales pequeños. Estos recorridos solían hacerse por la madrugada, a caballo, con una lámpara de baterías que solo encendían para alumbrar adentro de los corrales, para asegurarse que los animales estuvieran completos, y una escopeta calibre 36 que usaban mayormente para cazar animales pequeños como conejos, pájaros, espantar algún coyote o en este caso un posible ladrón. Cabalgaban a paso lento y poniendo atención a los ruidos. A esas horas solo solía escucharse el cantar de los grillos y el andar lento del caballo. En cierta ocasión, mi padre se encontraba realizando uno de estos recorridos, los cuales solían tomar cerca de 40 minutos en completarse. Esto por las distancias que había entre los corrales y por lo grande de los sembradíos. Ya había revisado los corrales, que eran los más cercanos a la casa principal y por lo cual se inspeccionaban primero. Todo parecía en orden, pero aún le quedaba rodear los sembradíos de maíz, cacao, plátano y frijol, alumbrando de vez en cuando hacia el centro, buscando alguna señal o ruido que delatara algún movimiento anormal, un posible ladrón. Revisó con calma sin encontrar nada extraño, pero cuando se encontraba alumbrando los sembradíos de cacao, los cuales tienen la particularidad de ser árboles de entre 5 y 10 metros, su caballo se notaba particularmente inquieto. Le indicaba caminar en cierta dirección, pero el animal se rehusaba, como si no quisiera estar en esa zona. Eso le causó señal de alerta, pues los caballos que ellos solían montar
Eran caballos muy obedientes, bien entrenados. De repente un ruido captó su atención, y al mirar en esa dirección, alcanzó a notar una silueta trepada en uno de los árboles. Estiraba la mano intentando alcanzar uno de los frutos. Mi padre enseguida le chifló. Le dio la orden de bajarse inmediatamente del árbol, pero la silueta parecía no escucharle. Continuaba tratando de alcanzar algo. Al notar esto, él encendió su linterna para poder apreciar quién era el hombre que se encontraba en aquella rama y si podía reconocerlo. Pero su caballo seguía inquieto y no lo dejaba acercar la luz en dirección a aquel hombre de manera cómoda. Alumbró brevemente en un par de ocasiones y vislumbró a un hombre pálido y calvo. Llevaba botas y una camisa algo sucia, pero a esa distancia no lograba reconocer si se trataba de algún vecino o si se trataba de algún forastero. Producto de la duda, mi padre apuntó su rifle y sin dudarlo, soltó un disparo al aire. Y al tiempo que le gritaba nuevamente que bajara del árbol, al parecer esto sí tuvo efecto en el hombre misterioso, el cual, con una velocidad absurda, sobrehumana como si de un gimnasta se tratara, saltó de la rama. Cabe mencionar que estaba a una altura de casi 6 metros. Sin embargo, al caer al suelo, cayó de pie, sin siquiera mostrar signo de dolor por la altura de la cual había caído. Sin perder el tiempo, comenzó a correr en dirección contraria al caballo. Cuenta mi padre que corría de forma particular, sin ese movimiento que tenemos las personas normales de flexionar las rodillas entre paso y paso, sin ese movimiento que tenemos las personas normales de flexionar las rodillas entre paso y paso. En cambio, esta persona, este hombre, parecía carecer de esta articulación y corría con las piernas rígidas, sin flexionar las piernas, pero de alguna forma inexplicable, corría demasiado rápido. Mi padre al ver esto le dio rienda a su caballo con las espuelas, el cual en un principio se negó a correr. Mi padre no entendía por qué su caballo, siempre tan obediente, en esta ocasión se comportaba así, pero finalmente obedeció y empezó a correr a toda prisa con la intención de alcanzar a esta cosa. Su caballo estaba descansado, pero aún así no corría lo suficientemente rápido como para seguirle el ritmo a esta criatura. Simplemente corría a una velocidad irreal. Mi padre quería alcanzarlo y darle un castigo apropiado a aquel ladrón, pero éste se aproximaba a toda prisa directo al alambre de púas que marcaba el límite del terreno. Mi padre con toda seguridad pensó que ahí lograría acorralarlo, puesto que los alambres estaban demasiado pegados y solo tenía dos opciones: saltar un alambrado de 1,5 metros de alto o pasar por debajo con el riesgo de cortar su piel con los alambres. Pero para su sorpresa, cuando este hombre llegó al alambre, simplemente lo atravesó. Continuó corriendo como si no hubiera absolutamente nada estorbando su andar. Mi padre, con todo su esfuerzo, logró frenar el caballo a tiempo, el suficiente para no golpear contra el alambrado y lastimarse tanto él como su caballo. En ese instante no le quedó duda de que esa cosa no era algo vivo, no era humano, que no era un simple hombre como él creía. Y fue en ese momento, solo en ese momento, que aquel hombre se perdió fuera del rancho, que su caballo volvió a comportarse de forma normal, tranquilo y obediente. Platica mi padre que desde aquel día no volvió a ver a aquel hombre extraño, pero que siempre que pasaba por los plantíos de cacao, su caballo se ponía nervioso. Muchas gracias por leerme. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a los hermanos que las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Si les han gustado las historias, dejen su like para apoyar al canal y poder traer más historias al canal. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.